Gracias. Sí, 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 dale. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Hoy tenemos como invitada a la CA Forum a Carolina Maglione. Carolina es abogada graduada de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Derecho de la Universidad de Palermo y doctoranda de la misma universidad. Entre 1990 y 2003, que Carolina trabajó en diversas posiciones del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial de la Nación en Argentina y desde el 2004 actúa como abogada en el Fuero Federal Penal de la Ciudad de Buenos Aires. Carolina también ha realizado varias asesorías gubernamentales y actualmente está asesorando al subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación en el área de delitos informáticos. Y hoy Carolina nos viene a presentar un libro que publicó hace poco y el cual nos viene a contar. Entonces, Carolina, ya la palabra es tuya. Pues no tenemos como un tiempo determinado, tratamos de ajustarnos como a 30 minutos más o menos de presentación para después dar paso a comentarios, preguntas y demás. Entonces, Carolina, te doy la palabra y Bueno, muchísimas primero gracias. de todo, gracias, Giovanna. Buenos días a todos. Aprovecho para. Buenas tardes acá. Allá son buenos días, acá buenas tardes. Primero, bueno, agradecerles a ACA que me invitaron para exponer en este seminario. Valoro muchísimo el esfuerzo que hacen Bonnie, Palifa y Giovanna para organizar estos encuentros. Es un espacio de discusión que participan muchas disciplinas, es muy fructífero para generar nuevas propuestas, como para reformular también lo que no funciona, que muchas veces está, pero no tiene una constatación en la realidad. Y bueno, en esta oportunidad les quiero presentar el libro que escribí. Les muestro acá un poco el título. Es de Editores del Sur, que es una editorial acá en Argentina. Es producto de una investigación que hice respecto de las leyes, cómo las leyes, las disposiciones internacionales han reconfigurado el derecho penal argentino, básicamente de la experiencia argentina. La corrupción obviamente no es un fenómeno nuevo, es muy probable que exista desde la formación misma de las sociedades, pero lo que a mí me llama mucho la atención es lo que ha ocurrido en las últimas décadas, cómo este tema ha adquirido una centralidad en la agenda internacional, ¿no? Por esta razón, yo la investigación que hice, que desarrollé, como punto de partida tomo lo ocurrido en el ámbito internacional, concretamente el proceso de elaboración de los instrumentos multilaterales que vinculan a la República Argentina. También el modo en que tales instrumentos fueron ratificados por el Congreso de la Nación Argentina. También del trayecto, del recorrido que hago de la investigación, sigo con cómo se incorpora al sistema jurídico argentino en cuanto a la readaptación legislativa, por un lado, y la aplicación concreta de esas normas anticorrupción en el ámbito judicial. Para los que no son de Argentina, aviso, pero probablemente lo sepan. Me voy a referir a las normas internacionales vinculadas a la República Argentina, que es la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, ratificada en el año 1997, la Convención de la OCDE contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros, ratificada en el año 2001, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada en el año 2006, y por último, incluyo en este trabajo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, ya que estas recomendaciones, si bien no revisten la categoría de tratado internacional en una perspectiva constitucional argentina, el impacto que tienen esas disposiciones en el sistema normativo argentino tiene un valor material equivalente a una convención internacional, tal como lo voy a desarrollar o lo desarrollo en el libro. Las recomendaciones del GAFI impulsan reformas legislativas generadas a partir de evaluaciones periódicas,
debido a que este grupo le formula observaciones e indicaciones para seguir acciones concretas por parte del Estado argentino. De los capítulos del libro solo voy a mencionar las cuestiones que considero más relevantes. En un capítulo trato todos los tres tratados internacionales y las acciones del Gafi. Para empezar, comienzo con, que es la más antigua data, la Convención de la OEA, que fue gestada en una cumbre presidencial en el año 94, en que los jefes de estados del continente americano se comprometen a negociar un instrumento. 2 años más tarde, en el 1996, se obtiene, se aprueba ese documento. Y el Congreso de la Nación Argentina ratifica muy inmediatamente ese documento, pero sin tener un debate parlamentario, o sea, lo que acá llamamos a libro cerrado. Solo hubo una intervención de un diputado en el plenario que expresaba su preocupación porque se trataba de una cuestión muy trascendental con un apuro que no lo ameritaba. Esa es la única, para decirlo, objeción, en realidad llamada atención que hace un diputado. Y esta circunstancia yo la considero relevante. Acá empiezo a encontrar algunos de las problemáticas que me resultan llamativas, porque el instrumento internacional contiene disposiciones específicas cuyo cumplimiento depende de la situación jurídica del Estado. O sea, hay normas de la Convención de la OEA que recomienda la legislación de determinadas cuestiones bajo una fórmula que utiliza como una salvedad que dice expresamente con sujeción a la Constitución y a los principios jurídicos de cada Estado. Eso, por ejemplo, lo usa respecto del tipo penal de enriquecimiento ilícito. Hace como una especie de salvedad. Es decir, que dentro de lo consensuado en el ámbito internacional, se establece la posibilidad de que los estados hagan las reservas pertinentes para el caso de que exista alguna incompatibilidad con normas fundamentales del ordenamiento jurídico, porque cuando uno incorpora las normas internacionales, necesita tener alguna especie de análisis de compatibilidad, porque no va a dejar sin efecto, para darlo en un grosso modo, la Constitución Nacional, ¿no? Bueno, y un ejemplo claro que me resultó, me llamó la atención fue lo sucedido con Estados Unidos, que al ratificar la convención de la OEA, el Senado hace una reserva específica sobre el delito de enriquecimiento ilícito, porque la carga de la prueba recae sobre el imputado, lo que consideró incompatible con la Constitución y los principios fundamentales, y que el país no estaba obligado a legislar como lo establecía la Constitución. Esto da cuenta que es posible realizar un análisis de compatibilidad de la Convención con el resto del ordenamiento jurídico. Siempre hay como una práctica por lo menos del Congreso argentino, de copiar todo textual y no analizar este tipo de situaciones que van apareciendo. Respecto de la Convención de Naciones Unidas, que en ese organismo también hice todo un recorrido de cómo se fue gestando la cuestión de la corrupción, la realidad es que las primeras declaraciones aparecen en el año 1970, cuando la Asamblea General comienza, quizás un poco influenciada por la Foreign Corruption Act de Estados Unidos, empieza a hacer las primeras declaraciones sobre los hechos de corrupción. Pero recién en el 2003 logra obtener el consenso para celebrar la Convención de Mérida. O sea, tiene un recorrido bastante largo. Esta convención, a su vez, tiene gran cantidad de disposiciones de diversa índole. Creo que en el libro yo hago un estudio del contenido de todas las convenciones y es una de las más extensas, la que más abarca y la que establece mayor cantidad de cuestiones. Nuestro Congreso de la Nación, una vez más, año 2006, ratifica el texto completo. No hay un tratamiento parlamentario significativo. Cuando me refiero al tratamiento parlamentario es cuando va al recinto de todos los diputados y senadores, el debate solo consiste en enunciar la norma y
copiar el texto que proviene del ámbito internacional, nada más. No hay ninguna discusión, ningún contenido, nadie que intervenga o para defender o para objetar cualquiera de sus contenidos. También quiero señalar que de la redacción del texto de esta norma hay tres niveles diferentes de exigencia en la criminalización de las conductas, de determinadas conductas. Hay un primer grupo en que se exige la criminalización, o sea, dice, el texto dice, los estados deben tipificar determinados delitos, por ejemplo, el soborno, el peculado. Después hay un segundo grupo en que el texto invita a los estados a considerar la tipificación, le va bajando la intensidad de esa obligación internacional, como puede ser en el caso del abuso de funciones o tráfico de influencias. Y luego hay un tercer grupo que ya se utiliza una cláusula de flexibilidad que es bastante utilizada en el ámbito internacional para la redacción de los tratados, usando nuevamente esta fórmula que cito textual, es con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico. Cada estado, dice, cada estado parte podrá, considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas. Y esto lo establece con relación al enriquecimiento ilícito o la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, la Convención dispone de diferentes grados de compromiso para los estados partes. De nuevo, en el Congreso de la Nación Argentina, al momento de ratificar, no discierne ninguno de estos tres niveles, aprobando la totalidad del texto sin ningún mínimo análisis del contenido. Paso a la Convención de la OCDE. Es importante de la Convención de la OCDE, lo primero es tener en cuenta el ámbito en que se elaboró el instrumento, porque la OCDE es la continuadora de otro organismo que existía previamente para la recuperación de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. En el libro hago una breve reseña histórica y también hago hincapié en cómo fue diseñado el instrumento para poder vislumbrar, o por lo menos fueron las conclusiones que yo arribé, que hay un trasfondo económico en los consensos políticos internacionales que se obtienen en ese ámbito. Primero, la convención fue promovida por Estados Unidos a partir de los años 90 a raíz de la Foreign Corruption Practice Act del 1977 porque ese país consideraba que sus compañías se sentían en desventaja a ser las únicas penalmente responsables por los sobornos en el extranjero. Y es por eso que, en base a lo cual la OCDE promueve desde entonces un estándar común a todos los países que suscribieran. Otra clave de cómo el poder económico tiene mayor relevancia para la formación del consenso internacional es la condición establecida para la entrada en vigor del instrumento internacional, ya que dependerá de la ratificación por parte de los países con mayores cuotas de exportación, es decir, los países con mayor poder económico. Es la condición que se pone para que esa convención comience a regir. También este instrumento internacional fue aprobado sin ningún debate parlamentario, incluso fue parte de un paquete de leyes, no recibió tratamiento alguno en el recinto parlamentario. Por último, en la situación de las acciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, también es importante los orígenes de este organismo intergubernamental, que tenemos que tener en cuenta de dónde va a provenir ese trasfondo, ya que fue creado en 1989 por una alianza de países que en aquel entonces llamaba G7, hoy G8, que en aquel entonces, no, al revés, G8 y hoy G7, que en aquel momento estaba compuesto por Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y Rusia. Al inicio querían elaborar, el propósito era elaborar estándares internacionales en materia de lavado de dinero y luego se fueron incorporando otros delitos como la financiación del terrorismo y la corrupción.
La finalidad del Gafi es generar la voluntad política necesaria para que se lleven a cabo las reformas legislativas y su acción se desarrolla a través de estas recomendaciones cuya cumplimiento gravita en una asignación político-económica del país que está evaluado frente a los demás países para la obtención de créditos en el mercado financiero internacional. Es decir, que dependerá de cómo el Gafi califique un Estado para que éste pueda recibir financiación extranjera. La República Argentina es miembro pleno desde el año 2000 y recibe evaluaciones periódicas, sobre todo respecto del sistema jurídico penal, tanto en cuestiones legislativas como judiciales. O sea, se informan la cantidad de condenas o absoluciones. Esto da un poco cuenta de algún modo, cómo las cuestiones judiciales están atadas a las cuestiones económicas o, bueno, o viceversa, ¿no? Está muy vinculado a la cuestión económica. En cuanto a la adaptación legislativa que tuvo el sistema jurídico argentino, en los años 90, en la década del 90, cuando se aprueba la Convención de la OEA, es cuando comienza ese proceso de transformación del sistema jurídico a los fines de los 90, que implicó una aprobación de gran cantidad de leyes penales. Solo voy a mencionar las relevantes. Se sancionó una ley de ética pública que reformuló toda la administración pública en materia de transparencia, imposición de obligaciones y sanciones de agentes públicos y con un control más exhaustivo de sus patrimonios con sanciones penales en caso de incumplimiento. Se estableció la ley del arrepentido, se reformuló el delito de enriquecimiento ilícito, se incorporó el soborno transnacional, el que fue modificado en reiteradas oportunidades ante las exigencias de los organismos internacionales, se promulgó una ley de responsabilidad penal de personas jurídicas por hechos de corrupción, también por las exigencias de los organismos internacionales. Se crearon agencias estatales, los organismos públicos fueron reformados a consecuencia de las normas internacionales. También les menciono porque los mismos decretos de creación se remiten a las convenciones internacionales. En el Ministerio Público se reformuló la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, se adaptó a las nuevas, que se adaptaban a las nuevas exigencias, se creó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavados de Activos, con incumbencias relativas a investigar delitos de corrupción. En el Poder Ejecutivo se creó la Oficina Anticorrupción con fundamento en la Convención de la OEA. En el Poder Judicial de la Nación se creó un cuerpo de peritos especializados en casos de corrupción fundado en las convenciones de la OEA y de Naciones Unidas. Es decir, que el cuadro normativo fue transformado sustancialmente. En relación a las decisiones judiciales, dedico todo un capítulo a esta cuestión. Hago un análisis de un segmento de sentencias que fueron emitidas por la Cámara Federal de Casación Penal en el año 2017, me circunscribí un solo año, en todas aquellas sentencias que se mencionaban las convenciones internacionales anticorrupción. Del análisis arrojó como resultado que casi en la totalidad de las 20 sentencias se rechazaron todos los recursos de la defensa y por otro lado se declararon procedentes todos los recursos de los fiscales y de los acusadores, de los fiscales o querellantes. Acá en Argentina tenemos una figura de acusador particular, de querellante, que sé que no todos los sistemas jurídicos lo tienen. Y el fundamento principal fue los compromisos internacionales asumidos en las convenciones anticorrupción. Eh, Quiero destacar que la Corte Suprema todavía no se ha pronunciado sobre la virtualidad de las normas internacionales anticorrupción, excepto un precedente, el precedente Ramos, en el cual los jueces se remitieron al dictamen del procurador, que había sostenido que correspondía rechazar la prescripción de la acción penal por la calidad de funcionario público de la persona acusada. Esto basado en la responsabilidad internacional del Estado argentino conforme las convenciones de Naciones Unidas y de la OEA. Esto es textual, o sea, hablan de una responsabilidad internacional los jueces, en realidad el procurador en su dictamen. Del análisis de las sentencias se evidencia cómo la incorporación de los instrumentos
internacionales han marcado un nuevo rumbo en las decisiones judiciales hacia interpretaciones más restrictivas de los derechos de las personas. Y todo esto de tanto la normativa anticorrupción y las decisiones judiciales revelan cómo se ha construido un subsistema dentro del derecho penal, un subsistema que se activa cuando el autor del delito es un funcionario público. Ya no importa el hecho que se comete, sino quién lo comete, algo totalmente en contraposición con el derecho penal de acción. Esto nos remite, a mí me ha llevado a estudiar un poco esto del derecho penal del enemigo, formulado por el profesor alemán Gunther Jacobs, que empieza a darse cuenta que existe, que consiste en la existencia de un derecho que castiga más por la peligrosidad atribuida al sujeto que por su conducta concreta. Con este modelo, el funcionario se convierte en un enemigo. Y lo particular del sistema, de este subsistema que se aplica a varias de los fenómenos delictivos, al lavado de dinero, al terrorismo, en el caso de los hechos de corrupción, el funcionario público está identificado por una ley. O sea, en cuanto a su vinculación con la función pública, es lo que define la calidad de autor, en definitiva. A diferencia de los demás fenómenos delictivos que se relacionan con conductas concretas, como es el narcotraficante, el terrorista, el lavador de dinero. En esos casos las figuras son definidas por hechos, pero no por una ley, digamos, ¿no? Es lo particular de es como que advierto que hay una identificación legal del enemigo a lo que se le asuma hay una ampliación del concepto de funcionario público generada a partir de los instrumentos internacionales, que esto es la interpretación jurisprudencial que se ha dado en los últimos años, en cuanto a que mayor sea el alcance de la definición de funcionario público, pareciera que se cumplen más con las obligaciones internacionales asumidas. Esto conforme a las sentencias judiciales que analicé en el libro. En el libro lo inicio con una introducción que es un relato literario de lo que le pasa a una escribana imputada por hechos de corrupción, en el cual esta persona firma una escritura, participa de una escritura y termina involucrada en una investigación judicial unos cuantos años de corrupción, de una mega corrupción de funcionarios públicos. Esto de transformar el derecho penal de acto en un derecho penal de autor trae muchos problemas. Acá voy a seguir al profesor italiano Luigi Ferraioli, quien identifica muy claro los problemas desde tres ángulos. Él dice que en cuanto a la configuración de los tipos penales, es un sistema que se centra más en el reo, o sea, en la persona imputada, que en el derecho penal del delito. Entonces, esto hace que las fórmulas sean elásticas y que puedan ser usadas como cajas vacías. Respecto del proceso penal en sí mismo, se adopta un esquema de amigo-enemigo, donde el juez deja de ser imparcial, porque pasa a ser el trato con un enemigo, el funcionario público. Y luego, en cuanto a la ejecución de la pena, en muchos casos se verifica que la pena es irrogada y cumplida antes de la condena, o sea, mediante la prisión preventiva, y que esta lógica de enemigo exige una severidad mayor. O sea, vemos que este cambio hacia un derecho penal centrado en el autor gravita en detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Esto más allá de los casos penales y de las trascendencias que siempre son públicas y de las cuestiones que abonan a lo que es la investigación judicial de un hecho de corrupción. También del trabajo lo que advertí es un conflicto de normas. En el libro trato de hacer un análisis, si bien no es el tema central, que hay una confrontación que surge a través del análisis de las sentencias judiciales que analicé. Un conflicto de normas internacionales
en cuanto a que están, por un lado, las convenciones internacionales contra la corrupción y, por el otro lado, los tratados de derechos humanos. La Convención Americana, de cual la Argentina es parte, sobre los derechos humanos, establece expresamente garantías judiciales como el derecho a ser oído en un plazo razonable ante un juez imparcial, la presunción de inocencia, la igualdad, entre otros, artículo 8 de la Convención. Algunas sentencias estudiadas fueron fundadas en las obligaciones asumidas en la Convención Anticorrupción, sin siquiera merituar los compromisos internacionales asumidos en los tratados de derechos humanos. Entonces, este conflicto de normas no puede ser soslayado. En el derecho internacional público tiene sus propias soluciones a este tema. La Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General de Naciones Unidas ha elaborado lineamientos para resolver el conflicto de normas, distinguiendo entre normas imperativas y normas dispositivas. Las garantías judiciales consagradas en la Convención Americana revisten la calidad de normas imperativas, mientras que las normas de las convenciones anticorrupción son normas dispositivas. Las primeras no pueden ser, las imperativas no pueden ser modificadas por un Estado, mientras que las dispositivas tienen otro tratamiento. Y otra cuestión no menor es que las convenciones anticorrupción no establecen sanción concreta alguna para un Estado, mientras que la Convención Americana prevé sanciones para los Estados que afecten derechos de las personas y de hecho Argentina ya ha sido sancionada en varias oportunidades. Las conclusiones del trabajo, porque para ir cerrando, que no quiero aburrir, yo creo que el derecho penal está lejos de poder solucionar por sí solo el problema de la corrupción. El derecho penal, sin un acompañamiento cultural de la comunidad que persiga los mismos fines, lo convierte únicamente en simbólico para los diarios, para la prensa. Eh, Existen otros recursos que son herramientas más adecuadas, eficaces, las acciones de prevención, de control, los organismos especializados. Los organismos son los que cuentan, tienen la materia específica, la conocen, tienen la posibilidad de implementar sanciones administrativas eficaces. El Estado argentino cuenta con numerosas agencias estatales, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo. Algunas están establecidas constitucionalmente. Bueno, hay una serie de controles previos al penal que deberían funcionar mejor, porque si no termina siendo el penal el responsable de todo también, ¿no? La cuestión penal. Y, y además, bueno, destaco esto, el fenómeno de la corrupción con la herramienta penal únicamente podría generar un efecto contrario al buscado y incluso producir prácticas corruptas. Con esto quiero citar textualmente la tesis de Susan Rose Ackerman, que ella sostiene, esta profesora, que en cuanto mayor sean las sanciones, mayor será el incentivo para corromper el propio sistema de justicia. Por lo tanto, una debilidad de usar la ley para prevenir el soborno es el que el sistema en sí proporciona muchos incentivos corruptos. La discrecionalidad otorgada a la policía y a los fiscales o jueces y el poder extorsivo inherente en cualquier posición institucional que le da a uno el poder de arrestar, enjuiciar y castigar a otros implica que usar la ley para combatir la corrupción puede simplemente corromper la propia ley. Fin de la cita. Esto lo dice Rose Ackerman, que se ha dedicado bastante modo, se ha dedicado a estudiar la corrupción como un fenómeno más allá de lo normativo, ¿no? De cómo van surgiendo los problemas. Y ella detecta este problema de la severidad de la ley penal, no solo no puede solucionar, sino que lo puede complicar al fin último que se está buscando. Con esto, como conclusión, también quiero aclarar que celebro que se hayan logrado todos los consensos internacionales para que se lograran las convenciones anticorrupción. Creo que
es necesario un abordaje en su conjunto de todos los países del tema de corrupción. En la actualidad, las conductas delictivas no reconocen fronteras y la única manera de abordarlos es mancomunadamente. Los mecanismos de cooperación son primordiales, pero bueno, o sea, no deja de ser importante que esos consensos políticos internacionales no generen escenarios que permitan afectar los derechos fundamentales de las personas. O sea, eso es importante. Nosotros no podemos seguir copiando los manuales sin una adaptación real al lugar, a la idiosincrasia de cada país, más allá de cumplir con las obligaciones internacionales. También a veces son propuestas que son impracticables en países como Argentina, que se vive en la irregularidad económica. Entonces, a veces muchas normas anticorrupción no solo no pueden estar alcanzadas por las personas que habitan en este país, sino que además el propio sistema no tiene las herramientas suficientes para que eso suceda, ¿no? Eh, no, creo que hay que tener como, con mi trabajo lo que quiero que quede bien claro que no se trata de no cumplir con los compromisos asumidos en el ámbito internacional, sino de implementar el mejor sistema que garantice el cumplimiento de esos objetivos consensuados y siempre en la base de un claro de respeto al Estado de Derecho. La cuestión central es conocer bien los consensos que se asumieron, cómo impactan en el ordenamiento jurídico, en qué consistiría la obligación internacional asumida, particularmente por Argentina, y que ese cumplimiento no tensione la vigencia de los derechos fundamentales. Creo que las normas internacionales necesariamente deben contar con un filtro al ser incorporadas al sistema local en todos los órdenes, ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y que ese filtro tiene que tener un catalizador que sean los derechos fundamentales. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias, Caro, por presentarnos. La verdad es que me pareció súper interesante y nada más para motivar la discusión y de esperar a ver si alguien tiene preguntas, comentarios. Eh, Justamente creo que esto de lo que tu libro abre muy claramente no solo se aplica para Argentina, en realidad creo que se aplica para todos los países porque habla justamente de todas estas leyes internacionales y cómo afectan la legislación nacional. Yo he venido como averiguando un poco y leyendo un poco sobre todas las diferentes leyes, no solo en términos de cómo nos afecta, cómo la entendemos y para medir, sino en términos de la efectividad, de qué tan efectivos son. Y esto que con lo que la parte en la cual concluyes aplica mucho, especialmente para países latinoamericanos, porque dado que tenemos ese entorno de corrupción sistémica, como que eh, apuntarle todo, dejarle todo al sistema penal, pues definitivamente no es la solución. O sea, se tienen que implementar diferentes tipos de medidas y medidas que tiendan más a cambiar el entorno cultural y que de aceptación sobre muchas conductas que son corruptas y que debemos empezarlas a reconocerlas como que son conductas corruptas y que debemos cambiarlas, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga dudas, comentarios, preguntas. Ok, Nicolás, Sí, qué gracias, gusto. Joana. Igualmente, igualmente un gusto volverme a encontrar con ustedes aquí desde tan lejos, pero ahí intento acompañarlos y acompañarlas siempre que sea posible. Caro, te felicito por el libro. Eh, Muchas gracias. en buena hora, me gustó la presentación y estoy seguro que es mucho mejor el libro escrito donde puedes desarrollar más pausadamente y más calmadamente las ideas. Mm, Yo solo tengo, quisiera que profundizaras un poco más en dos asuntos que abordaste y una pregunta. Los asuntos que abordaste fueron eh, debido a la falta de debate o al poco debate en la adopción de las convenciones internacionales en el derecho argentino, tú has identificado que
en el momento de aplicar la norma, se crea contradicciones o tensiones jurídicas, es decir, si la convención no se adapta, entonces es posible que en el momento del día tras día de la aplicación del derecho eh, puedan haber ruidos sobre cómo interpretamos dos normas o contradictorias o que no van en el mismo sentido. Quisiera que profundizaras en ese aspecto, si has encontrado ese tipo de situaciones y cómo se han tratado de resolver o si sencillamente eso sigue ahí. Eso es una pregunta para que me gustaría que profundizaras en eso si es posible. La segunda, si la adopción de convenciones y una legislación penal tan fuerte ha ido en contra de derechos humanos, supongo yo que también va en el sentido del derecho a la legítima defensa, material probatorio, etcétera. Eh, Ante esa situación, ¿cómo han reaccionado las cortes y cómo han reaccionado seguramente organismos de la sociedad civil como ONG frente a esa situación? ¿O sencillamente es un tema del que no se habla y que tú estás empezando a hablar en el libro? Esos son los dos comentarios. Y una pregunta. La pregunta sí es, ¿la falta de discusión en las convenciones se puede deber a una presión política orientada a aprobar leyes anticorrupción? Es decir, es posible que las personas de buena fe, abogados, políticos, tengan críticas y digan, mire, estoy de acuerdo con una convención, pero no así, o estoy de acuerdo con una convención, pero hay que hacerle ajustes. Es posible que la falta de discusión se deba a que se estigmatice a todo aquel que haga cuestionamientos, preguntas frente a iniciativas anticorrupción. Y de nuevo, muchísimas gracias, Caro, por la presentación y por antojarnos para leer tu libro. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por las tres cosas las tres cuestiones puntuales. Voy a tratar de responderte brevemente. Está todo bastante explicado en el libro, las tres cosas. Una la identificaría como esta falta de debate que señalo en la ratificación por parte del Congreso de la Nación. Nosotros tenemos un mecanismo de aprobación de los tratados internacionales que el Poder Ejecutivo firma y después pasa por el Congreso de la Nación la ratificación. Esté establecido según la Constitución Nacional. En el momento de la ratificación, que un poco va a responder la tercera pregunta, no hay un debate parlamentario en el cual los distintos sectores políticos consideren estos niveles de compromiso que los tratados, los convenios internacionales establecen. Entonces, así como el Senado de Estados Unidos advierte que hay un tipo penal que no es compatible con sus normas fundamentales, no puede ser que ni siquiera salga la discusión de que no haya ninguno de los diputados, ninguno de los senadores a decir, bueno, quizás deberíamos ver si alguna ley trata de salvaguardar el derecho de defensa en juicio por nuestro principio de inocencia. Tenemos expresamente en el artículo 18 de la Constitución Nacional muchas cuestiones penales establecidas del principio de inocencia, la ley previa, el juicio previo y obviamente la Convención Americana. Entonces, que esa cuestión a nivel legislativo ya no salte, a mí me parece preocupante, que como que es copy-paste, es una forma de hacer y no creo que vaya a estigmatizar a un diputado o un legislador por relevar cuestiones que sean el derecho de defensa de las personas, porque lo que está sucediendo en Argentina, en algunos casos penales, como lo hago en la introducción, hay quizás un funcionario, una persona de lo cual se puede cuestionar si es funcionario o no, que es un escribano público, lo toman como un funcionario público y a partir de ahí lo meten en ese universo de derecho penal de autor con un tratamiento como si fuera una persona que está manejando fondos públicos en la misma categoría. Entonces creo que se hace como una bolsa de gato, para decirlo de alguna manera, y terminan siendo a veces personas afectadas en causas penales que no ameritan toda esa severidad que se le está poniendo a la cuestión penal, sino todo lo contrario. Entonces,
perder esas herramientas de defensa de los derechos fundamentales, a mí me parece algo peligroso, no me siento cómoda con esa situación. Entonces, que no haya ni siquiera una manifestación en el momento legislativo, ojo que nosotros tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos con las garantías judiciales, podemos aplicar todas estas normas penales, pero no podemos tener tipos penales abiertos o fórmulas elásticas, necesitamos un principio de legalidad, ni siquiera aparecen en discusión, pero no es una cuestión ya de materia legal, de técnico legal, sino de cuestiones políticas. A la Argentina le costó mucho las conquistas de los derechos humanos, entonces que esto no sea una renuncia. Todo lo contrario, tiene que haber una ferviente defensa política de eso, creo, ¿no? Hay instancias y se pueden empezar a ejecutar esos filtros. Eso ya te diría que respondería a las dos. Y en relación a las convenciones anticorrupción, la segunda pregunta, la Corte de la cual seleccioné los casos penales es la Corte previa que interviene en cuestiones federales a la Corte Suprema. La Corte Suprema no tiene nada dicho de todas estas sentencias que han replicado a través de los años y no se han modificado. Lo único que dicen en sus sentencias es que no pueden reconocer un derecho de un funcionario público, de una persona imputada por actos de corrupción, por las obligaciones internacionales asumidas en la Convención Americana y en la Convención de Naciones Unidas. Es la única manifestación que dicen los jueces en general. Hacen como unas fórmulas que van copiando en todo, de nuevo, copy-paste, en todas las investigaciones de casos penales que están involucradas personas por hechos de corrupción. Pero es como una aplicación acrítica de las convenciones internacionales. Entonces quizás amerita un tratamiento un poquito más profundo respecto a cómo juega eso, de nuevo, con la Convención Americana. Incluso los jueces de las sentencias que analicé dicen que incumplimos con obligaciones internacionales y que podría traer sanciones al Estado argentino. Eso lo dicen los jueces, pero las convenciones, ninguna de las tres mencionadas, establecen una sanción concreta. Por eso tampoco tiene mucha realidad las afirmaciones. Si bien en el Pacta Sunt Servanda el Estado argentino asume las obligaciones, las tiene que cumplir, también tiene sanciones en la Convención Americana por violar derechos de una persona que esté mal encarcelada, perseguida políticamente a través de la herramienta penal, etcétera, etcétera. Por eso, y hasta ahora la Corte, en lo que por lo menos yo esté enterada, no ha hecho ninguna manifestación en revisión de esas sentencias, que si bien fueron recurridas por las defensas, nunca hubo una manifestación, salvo este fallo que le cito, que está en el libro, con una remisión al dictamen del Procurador General. Ok, Nicolás, Nicolás Lagos, primero fue Nicolás Jaramillo, ahora Nicolás Lagos. Mm. Muchas gracias, Caro. Muy interesante realmente la presentación. Eh, Tengo tres preguntas. La primera, ¿cómo ves tú que muchas veces las convenciones internacionales se transforman no en un piso mínimo, sino que en un piso máximo? Como que los políticos dicen, bueno, pero si ya tenemos lo que nos está pidiendo el organismo internacional, tal vez no hay mucho más que trabajar de eso. Entonces, ¿cómo eso puede ser cumplir un rol al contrario de lo que debería ser, entiendo yo, el derecho internacional como una regla mínima? Termina siendo lo máximo a lo que aspiran los países casi, porque buscan solo cumplir con eso. Relacionado con eso mismo, y apuntando también a algo que decía Giovanna anteriormente sobre cómo medimos la eficiencia del derecho internacional o de qué manera se está cumpliendo. No sé si tienes algún comentario respecto a los mecanismos de revisión, si es que están cumpliendo hoy día el rol que tienen de promover unas mejores prácticas entre países, puede ser, o también asegurar que se esté cumpliendo con el espíritu de la convención, de las convenciones, más que simplemente con un checklist. Esa es mi segunda pregunta sobre los mecanismos de revisión. Y lo tercero es una pregunta súper, más, tal vez más de ciencia política o política o de contingencia casi. Tiene que ver con cómo ciertos sectores políticos que son muy críticos
de organismos internacionales pueden utilizar precisamente esa mirada política de las relaciones internacionales para ir desmantelando los mecanismos anticorrupción en los países. No sé si ha sido el caso de Argentina o algo que hayas visto en otros lugares, si es que eso es real o a veces, muchas veces se quedan los discursos. Mientras hablaba, me llegaron 2 notificaciones de que Trump re- eh, eh, mm, volvió atrás con algunas decisiones que había tomado. Lo que me convence una y otra vez de que muchas veces son temas discursivos, más bien buscan pegar de alguna forma, cumplir con los simpatizantes, pero en términos reales no se transforman en cambios concretos. Mi duda es esa, es como de lo discursivo anti Naciones Unidas, derechamente. ¿Hay cambios reales en la institucionalidad, ves tú, y crees que puede haberlo? Así que eso, pero muchas gracias, muy, muy buena presentación. Bueno, gracias Nicolás. Muy buenas tus señalamientos. En cuanto al piso máximo, al piso mínimo, creo que en algún punto lo que trata el derecho internacional público es consensuar una agenda común con todos los países. Vamos hacia esa dirección. Pero luego, internamente, sí los pisos se mueven, el máximo y el mínimo, ¿no? Como que cada país trata de adoptar, por eso justamente esta lógica que está en los tratados internacionales, pero que no tiene ningún tratamiento, por lo menos en Argentina, de que hay ciertos niveles. Hay niveles de disposiciones internacionales que son más obligatorias que otras, pero nada de eso se discierne cuando se introduce eso en el, digamos, en el sistema doméstico. Y que quizás ese tipo de gimnasia, yo lo llamo un examen de compatibilidad con los derechos fundamentales por un enunciado mucho más grueso, para decirlo de alguna manera, pero finamente quizás sería de mucha utilidad. Cuidado que nosotros tenemos tales normas como un llamado de atención, y un llamado de atención que legislativamente después se utiliza en las causas penales. El legislador aprobó esto, adaptó la ley a las convenciones internacionales, pero hizo la salvedad que se deben respetar las garantías judiciales. Tiene como que las pautas de mínima y de máximo justamente lo que cada estado localmente y domésticamente implementa sin traicionar lo que consensuó en el nivel internacional, ¿no? En cuanto a los mecanismos de revisión, la Convención de la OEA tiene un mecanismo de revisión. Teóricamente Argentina participa, acá dice Liliana Schigel en el chat que también la ODE tiene de seguimiento. eh, bueno, ahora lo vemos, pero hay mecanismos. Estamos, en el caso de Argentina, estamos muy pautados por el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, tiene constantemente una evaluación permanente en el cual se hacen reuniones con fiscales, con jueces, están fijándose cuántas condenas, cuántos casos penales, cuántas extinciones de la acción penal, se están fijando en los números, ¿no? Entonces, mecanismos de revisión tenemos. No es que no hay mecanismos de revisión, hay un montón a nivel internacional y que Argentina recibe esas evaluaciones. Incluso hay constantemente el agregado de normas penales, por ejemplo, la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas fue un pedido exclusivo del Grupo de Acción Financiera, como que diciendo ustedes, para cumplir con un marco normativo racional, tienen que tener esta medida. Yo creo que hay muchas leyes, hay mucha ley y menos acción, ¿no? Como que nos piden muchas leyes, que tengamos el cuadro normativo, que tengamos el arrepentido, que tengamos un montón de mecanismos, pero falta la cultura interna del país para acompañar esas leyes penales, porque pareciera que lo penal viene a ser el oráculo de la solución y si no hay un mecanismo de prevención fuerte, sólido, con sanciones efectivas, lo penal llega tardísimo, mal, no es especializado, le llega a funcionarios que intervienen en casos de disímiles, de otras cuestiones, de narcotráfico, le llega la causa de corrupción y al otro día tiene un homicidio, de lo que sea. Entonces,
en algún punto me parece que hay que, más allá de las normas, hay que tratar de trabajar más en cómo se aplican, ¿no? Tener esa. Y en cuanto a tu última intervención, Trump dejó sin efecto por 60 días, creo, la Foreign Corruption Practice Act porque decía que perjudicaba el funcionamiento de las compañías americanas en el mundo. Vamos a ver qué sucede con esto, si cambian mucho. Acá en Argentina no creo que cambie, no, no, por lo menos para mí creo que va a seguir funcionando todo igual económicamente, ¿no? Las compañías americanas, antes o después de esa suspensión va a seguir siendo lo mismo. Y es cierto que hay una crítica a los organismos públicos, pero un poco me parece que la crítica y es política, no es normativa, nadie objetó nada, un poco porque las cosas siguen sucediendo, la corrupción sigue sucediendo, todos los fenómenos que se abordan, los delitos ambientales, el lavado de dinero, eh, los números siguen dando mal. Entonces hay como una crítica del organismo internacional, de los mecanismos de seguimiento, de lo que realizan las agencias estatales especializadas, como que están en algún momento, en algún modo, no por criticarlas, pero están fracasando, porque no mejoramos los números, mejoramos las normas, pero los casos penales siguen, los hechos de corrupción siguen, los mecanismos de prevención siguen siendo deficitarios. Entonces, en algún punto, no sé, políticamente no soy experta, pero quizás a eso venga la crítica. Acá hay una intervención que la leo porque Ileana Sí, Shigel hay otra trabaja. pregunta también, Caro, arriba, Sí. de Ah, Leopoldo, que no sé si... Leopoldo Giupponi, el caso mencionado, la Corte Suprema aplicó las convenciones internacionales, es de una, sí, es de alguien de una provincia, creo que es de Salta, no me la acuerdo en este momento, pero sí, me parece que es esa. Después me fijo bien el caso, porque no me lo acuerdo en concreto, pero sí, creo que sí. Era un dictamen del Procurador General al cual se remite la Corte Suprema, pero no me puedo acordar la provincia. No te puedo asegurar si es Salta, es una provincia del norte de Argentina, seguro, pero no me acuerdo, no te quiero decir una cosa por otra. Y después hay una pregunta de Ileana Gigel que trabaja en la Procelac, en una procuraduría especializada y es la que está a cargo de corrupción. Y ella lo que plantea, lo que está acá señalándonos, que la OCDE tiene un seguimiento de la convención muy estricto a través del grupo de trabajo de soborno transnacional que realiza una evaluación entre pares con el apoyo de la Secretaría de la OCDE. Actualmente Argentina se encuentra en la fase 4 de evaluación que iniciará en el mes de junio y culminará en marzo del 2026 en el plenario. O sea, Ileana nos está contando esta cuestión de mecanismo de seguimiento respecto de la OCDE. Bueno, pues muchísimas gracias, Caro. Yo solo quería decir primero que ya quiero leer el libro, entonces si me lo puedes enviar, genial. Estaría súper contenta de leerlo. Voy a Principalmente intentarlo. estoy muy interesada, o sea, estoy de verdad súper interesada en esto de cómo las normas internacionales pues moldean, afectan tanto las normas nacionales, pero también como todo el enforcement que llevan. De hecho, no sé si Nicolás Lagos también escribió ahora para un special issue que está saliendo ahorita en Public Integrity que tiene que ver sobre normatividad. Eh, Sí, creo que sí, porque yo también ahora va a salir también un paper mío sobre el mismo tema, también de ese mismo special issue, que está saliendo ahorita en la revista de Public Integrity, sobre todo Latinoamérica, cómo se aplican las normas, cómo toda esta parte de corrupción sistémica. Y no he visto todavía, pero creo que todavía faltan algunos papers, algo que tenga que ver sobre normatividad internacional, pero es algo particularmente me parece muy interesante porque todos los diferentes actas que tú has leído, yo las estuve revisando para hacer instrumentos de medición y es como, es muy interesante, bueno, que esto se está cumpliendo, que esto no se está cumpliendo y cómo lo adaptamos también al entorno latinoamericano, principalmente por lo que decíamos sobre este entorno de corrupción sistémica y cómo muchos comportamientos se han venido como adaptando y que en realidad son corrupción y pues debemos tratar de mitigarlos. Entonces, pues muchas gracias, Caro, por tu Sí, bueno. presentación.
Y también aprovecho para decirles que el próximo mes no tenemos acá Forum porque tenemos la conferencia acá que se va a realizar en Bogotá e híbrido también para aquellos que no nos puedan acompañar presencialmente en Bogotá. Les voy a dejar aquí, pero ya estoy en redes poniendo el link para que se registren para la conferencia, tanto online como presencial. También lo estoy poniendo en redes y por ahí lo ven en redes y le dan un repost. También les agradezco mucho y que lo compartan también con sus demás redes para que si no nos pueden acompañar de forma presencial en Bogotá, nos puedan acompañar online. Bueno, ya está. Muchísimas gracias por la presentación, Caro. No sé si Bueno, quieras agregar gracias. algo más. No, gracias a ustedes. Muy bueno esto que hacen porque uno se vuelve a repensar en lo que escribió. Yo no digo que lo que diga sea verdad, todo lo contrario, lo someto a debate y todas las críticas que me quieran hacer, le pueden pedir a Giovanna mi contacto y todo es bienvenido. Para mí es crecer, así que muchas gracias por el espacio. Ok, perfecto. Adiós. Nos vemos. Chao. Hasta luego a todos, gracias.